Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que ofrecemos desde el Instituto Tecnológico Hotelero. Lo primero de todo, bueno, daros las gracias por asistir y a Schneider Electric por organizar y por ofrecer este webinar que sin duda va a ser muy interesante para todo el sector. En un primer lugar, antes de empezar con el webinar, voy a hacer una breve presentación para los que no nos conozcáis, los que no conozcáis el instituto. El Instituto Tecnológico Hotelero es básicamente la respuesta del sector hotelero a los desafíos y los avances que la tecnología, ¿no?, supone para todo el sector hotelero. Estamos adscritos a la CEA, a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, y lo que hacemos es promover el uso de nuevas tecnologías, de sistemas de gestión que doten de mayor competitividad, mayor rentabilidad, sostenibilidad y eficiencia a todo el sector. Y esto lo hacemos básicamente a través de 4 áreas, que son las nuevas tecnologías, la innovación, las operaciones hoteleras y la sostenibilidad y eficiencia energética. Vale, pues una vez tenéis un breve resumen de a lo que nos dedicamos en el sector, voy a presentar el webinar del día de hoy, que habla sobre hoteles inteligentes, ¿no? Cómo nos ayuda la digitalización a mejorar la rentabilidad, ¿vale? El objetivo básicamente es ofrecer una formación sobre el funcionamiento de las instalaciones de un hotel y los consumos energéticos que conllevan, y cómo esta digitalización puede ayudar a que sea más rentable. Nos lo van a contar Alejandro Muro y Joaquín Daura de Schneider Electric. Y básicamente la programación del webinar, siguiendo la línea del programa, va a ser básicamente, en un primer lugar, nos van a hablar sobre la normativa europea de descarbonización, las necesidades que hay de reducir los consumos, la normativa relativa al vehículo eléctrico. En un segundo lugar, nos van a contar cuáles son las partidas de consumo de un hotel, con ejemplos y gráficos. Y en último lugar, vamos a estar todos dentro de un hotel en una simulación donde vamos a poder ver cómo interactuar con los distintos elementos a través de un software que han desarrollado. A lo largo del webinar, cualquier duda que tengáis, por favor, escribidla en el chat que tenéis y al final de la charla pues contestaremos todas las preguntas. Y bueno, sin extenderme más, cedo la palabra a Alejandro y a Joaquín. Muchas gracias. Cuando quieras, Alejandro. Gonzalo. Muchas gracias y buenas tardes a todos y bienvenidos. Y bueno, lo primero agradeceros también por parte de Schneider a la ITH Academy por ayudarnos a hacer este webinar y bueno, a todos los presentes por tomaros el tiempo para participar y dedicar estos 45 minutos a desarrollar un poco nuestros conocimientos en el sector energético en los hoteles. Bueno, espero que estos 45 minutos los encontréis como algo útil, algo educativo, algo interesante e incluso, con suerte, que sea como un pequeño momento de desconexión de las tareas habituales a las que estamos acostumbrados. Bueno, algunos ya me conocéis, este soy yo, Alejandro Muro. Trabajo desde hace 3 años con el segmento hotelero en Schneider Electric. Y nada, decir que lo encuentro como un segmento, la verdad, que bastante fascinante. Y bueno, no cabe duda que como todos los demás que trabajamos en el sector, tenemos cierta preocupación, aunque estamos ya bastante más animados. Y como decía Gonzalo, el webinar de hoy está enfocado a la digitalización y también, sobre todo, a cómo esta digitalización en sostenibilidad nos ayuda a mejorar el rendimiento financiero de nuestro hotel. Estos son los 3 puntos que ha comenzado Gonzalo, así que sin ir más lejos, vamos a empezar con el primer apartado. Pero lo primero que quería hacer era un llamamiento a la urgencia climática. Bueno, como todos sabemos, diariamente millones de barriles de combustibles fósiles están involucrados en la producción de nuestros sistemas energéticos en nuestro país. Este consumo, además de que apunta a un agotamiento irreversible de las reservas, produce emisiones por la quema de estos mismos combustibles. Y por poner un ejemplo claro con una gráfica, si nos fijamos en la gráfica a la izquierda,
vemos tres franjas. En la franja más alta, en la franja naranja, vemos cómo sería el calentamiento del planeta si no se toman medidas climáticas. En la franja azul vemos cuál es el calentamiento del planeta con las medidas actuales y en la franja más baja otras posibles trayectorias. Hoy, incluso después del Acuerdo de París, estamos en una trayectoria de un aumento de 3,5 grados en la temperatura del planeta. Y además es que estamos empezando a ver los efectos. Estamos viendo huracanes, estamos viendo tifones, migraciones, sequías. Y si pasamos a la parte de la derecha, si nos fijamos en el cambio climático, hablamos de emisiones. Y si nos fijamos en las emisiones, hablamos de emisiones de carbono que se producen por la energía y la ineficiencia. Este dato es muy importante. Más del 80% de las emisiones son debido al consumo de energía. Además, en el pasado siglo, el consumo de energía se multiplicó por 10. Y todo apunta a que en este siglo se va a multiplicar por 4 si no hacemos nada. Además del grave riesgo económico que con ello conlleva. Dicho esto, ¿qué se está diciendo en Europa y qué se está diciendo en España al respecto? Vamos a repasar estos tres apartados brevemente, empezando con la Ley de Cambio Climático, que se presentó como un anteproyecto en el Consejo de Ministros el pasado 19 de mayo. Ahora está en las Cortes, pendiente de su aprobación para convertirse en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Y el objetivo que tiene es la neutralidad de emisiones, es decir, la total descarbonización de nuestra economía. ¿Y esto cómo lo presentan? Pues se presenta en un contexto para tratar de reactivar la economía después del COVID. Y presenta oportunidades que nos brinda esta transición energética en términos de modernización de la economía, reindustrialización, generación de empleo y atracción de inversiones. ¿Y en qué se enfoca? Pues bueno, las actuaciones reflejadas hablan de el aumento del uso de energías renovables, combustibles alternativos y hace un especial foco en el vehículo eléctrico y en la infraestructura de recarga, que ahora veremos qué es lo que dice la normativa a día de hoy. La segunda es el famoso Acuerdo de París, que bueno, en el COP21 en 2015 en París fue un día histórico ya que se logró por primera vez un acuerdo vinculante sobre el clima que firmaron 195 países. Aquí no habla de emisiones directamente, sino de temperatura, del aumento de la temperatura del planeta y lo que trata es de limitarla a 1,5 grados de aumento. Y bueno, como todos sabemos, el COP25 sí que se celebró en España en diciembre de 2019. Tenía dos puntos fundamentales. Uno de los puntos era anunciar los acuerdos de reducción de emisiones de CO2 desde este mismo año. Y el otro de los puntos que no se logró consensuar un acuerdo era regular los mercados de emisiones de derechos de carbono. Esto se tratará de solventar en el próximo COP26, que bueno, tendría que ser en 2020, pero debido al COVID-19 pues se va a realizar en noviembre de 2021. Y por último tenemos el Pacto Verde Europeo, que este es posible que es el que más implicaciones tenga en nuestro sector, en el sector hotelero. Al igual que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, esto a nivel europeo lo quieren utilizar como motor de la economía. Tiene un enfoque muy global y hablamos de invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente, apoyar la industria, vehículo eléctrico, descarbonizar el sector de la energía y el último punto que nos afecta directamente a gestores y propietarios de hoteles. Garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético. Bien, el Pacto Verde Europeo tiene 9 ámbitos de actuación. Y uno de esos 9 ámbitos de actuación es construir y renovar. Esto tiene como objetivo que haya una oleada de renovación en todos los edificios a nivel europeo. Y aquí ya sí que vamos a hablar de una aplicación estricta de normas sobre eficiencia energética en edificios. Es decir, en muy poco tiempo vamos a ver que la construcción y la edificación va a cambiar y vamos a tener que seguir muchos más parámetros de sostenibilidad. Y bueno, otro de los 9 ámbitos de actuación es la movilidad sostenible.
Y en este documento indica que a día de hoy en Europa tenemos 140.000 puntos de recarga y que en 2025 tenemos que pasar a 1 millón. Todavía no se estipula claramente dónde se van a implementar esto, si es en infraestructuras públicas, en el sector privado, no está claro. Pero lo que sí sabemos del vehículo eléctrico, nos lo dice la ITC BT52, es que para las flotas privadas, cooperativas, empresas, depósitos municipales y parkings públicos, necesitamos por lo menos tener un punto de recarga doble de vehículo eléctrico por cada 40 plazas de aparcamiento. Muy bien, dicho esto, ¿cómo está el sector hotelero en la actualidad? Bueno, pues lo que vemos es esto. El primer pilar es un incremento global de la demanda energética. Es decir, a medida que la demanda energética aumenta, también lo hacen los precios. Y los hoteles gastan de media un 6% de su gasto operacional en energía. Por lo que la energía se ha convertido en un aspecto fundamental para su rentabilidad, con un impacto directo en el resultado final del ejercicio. El segundo pilar es el incremento de la legislación medioambiental, como veníamos comentando hace un momento, que cada vez es más estricta y va a ser más exigente. Y esto lo venimos viendo ya en parte con, por ejemplo, con informes sobre emisiones de carbono obligatorios. Y por último, tenemos la sostenibilidad. Tenemos que accionistas de la empresa, las OTAs o las Online Travel Agencies, y cada vez más un creciente número de huéspedes tienen o tratan a la sostenibilidad como un factor importante en su toma de decisión. Es decir, sostenibilidad, eficiencia energética y reducción de emisiones de carbono ahora es un aspecto fundamental, es una prioridad para el sector hotelero. Porque ¿cómo nos afectan estos tres pilares a nosotros hoteleros? Pues bien, lo primero es un impacto en el rendimiento del negocio. Así de sencillo. Es decir, una mala estrategia de energía es como tirar el dinero. Es como darle parte de tus beneficios a una empresa energética. El segundo pilar es la reputación. Si no cumplimos con la normativa medioambiental, esto puede resultar en multas, puede resultar en una mala reputación y, por supuesto, puede resultar en una pérdida de clientes. Y tercero, tenemos la fidelidad. Es decir, la falta de compromisos sostenibles nos puede llevar a la pérdida de fidelidad de los huéspedes y, por lo tanto, de los ingresos. Bien, dicho esto, todo suena a malas noticias, extras en inversiones, etc. Pero no todos son malas noticias porque uno de los aspectos que podemos tener en cuenta es tratar de sacar la rentabilidad de estos desafíos que se nos presentan. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues bien, un ejemplo claro. El 67% de los millennials, 2/3 partes, están dispuestos a gastar más en sus viajes para asegurarse de que estos van a tener un menor impacto medioambiental. Es decir, si tomamos iniciativas sostenibles, podemos aumentar la tarifa de pernoctación, porque nos están diciendo que 2/3 partes de los millennials están dispuestos a pagar hasta un 5% más. Y por otro lado, los edificios verdes son de media un 14% más económicos de operar que un edificio tradicional. Vamos a tener menos costes de operación, de mantenimiento, menos paradas inesperadas que conllevan una mala reputación delante del huésped. Va a ser un 14% más económico de operar nuestro hotel. ¿Y qué es lo que proponemos? ¿Cuál es nuestra visión como empresa tecnológica para superar estos desafíos? Pues nuestra propuesta para superar estos desafíos y además sacar un rendimiento financiero mejorado es trabajar en las tres fases: diseño, construcción y operación, centrado en la experiencia del huésped, y lo mismo con la eficiencia operacional y con la sostenibilidad. ¿Y
hoy vamos a hablar de sostenibilidad. ¿Cómo podemos diseñar, construir y operar para mejorar esta sostenibilidad y además poder demostrárselo a nuestros huéspedes? Poder demostrarles que estamos tomando estas iniciativas sostenibles. Pues bien, existen certificados de edificación sostenible, como pueden ser estos tres que vemos aquí: Verde, LEED y BREEAM. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Hemos hablado de edificación sostenible y hemos visto, uno, que nos vamos a alinear con la normativa europea y nacional. Dos, que vamos a tomar responsabilidad como gestores o propietarios de edificios de gran consumo. Vamos a tomar esta responsabilidad frente al planeta. Y tres, que esto nos puede suponer una mejora en la rentabilidad. Podemos aumentar el ADR. Se va a reducir nuestro costo de operación y además se va a incrementar el valor de nuestros inmuebles. Es decir, con estas certificaciones se incrementa hasta un 7,5% el valor de nuestro inmueble. Dicho esto, ¿cómo funciona? Vamos a hablar muy brevemente de LEED y de BREEAM, que son las más extendidas. LEED v4 es la última versión del sistema americano. Bueno, viene de Estados Unidos, nacido en 1993, y es la primera marca más implantada del mundo. Un factor importante es que para obtener esta certificación no se necesita un asesor. Tenemos diferentes tipologías de proyectos y en función de la tipología deberemos tener entre 12 y 15 prerequisitos para obtener la certificación. Una vez tenemos estos prerequisitos, pues a partir de 40 puntos que obtengamos estaremos certificados como LEED, 50 seremos Silver, 60 seremos Gold y más de 80 seremos Platino. En cambio, si hablamos de BREEAM, este ya es un sistema, una certificación que proviene de Reino Unido de 1990 y es la segunda marca más implantada del mundo. Aquí sí que contamos, necesitamos un asesor formado en BREEAM. Tenemos también diferentes tipologías de proyectos y en este caso, sumando 30 puntos, tendríamos una calificación ya de BREEAM. Por poner un ejemplo de un hotel, el NH Ribera del Manzanares, fue el primer hotel del mundo en obtener una calificación excepcional en BREEAM. Además, esto fue en 2015. Y hasta ahora, bueno, hemos hablado de edificación sostenible. Pero para descarbonizar nuestros hoteles o nuestras cadenas hoteleras es necesario llevar a cabo muchos más o tener en cuenta muchos más factores para conseguir la total descarbonización. Y para ello tenemos aquí a Joaquín Daura, que es un asesor experto en sostenibilidad, que nos va a contar cómo ayudamos a las empresas a conseguir esta descarbonización. Así que, Joaquín, adelante. Pues nada, Alejandro, pues muchas gracias tanto a ti como a ITH por invitarme a participar. Pues bien, yo he ido tomando anotaciones de todo lo que has ido comentando y has ido hablando pues de por qué invertir en sostenibilidad, qué tres cambios radicales debemos realizar a nivel de los hoteles. Y bueno, cuando hablabas del por qué la sostenibilidad es importante, mencionabas puntos muy importantes, como el tema normativo. Y eso realmente, aquí hay un cambio de paradigma. Ya desde hace 2 años la Comunidad Europea definió una estrategia con un hito final que es el 2050, con la descarbonización total de Europa. Y por primera vez es de obligado cumplimiento para los países que somos miembros de la Comunidad Europea. Dicho esto, una vez se obliga al cumplimiento, pues todas estas normativas, el Clean Energy Package, que empezó a estar vigente en el finales de 2018, se empieza a declinar en España y a partir de aquí empezarán a venir toda una serie de normativas, como tú ya mencionabas, la del cambio climático y transición energética, como hubo el Real Decreto para el autoconsumo, etcétera, etcétera. Con lo cual, si uno quiere
adelantarse a todo aquello que nos pueda venir en cuanto a complemento de normativa, ya hoy debemos tener esa visión, esa visibilidad de dónde queremos llegar a 5, 10, 15, 20 años vista. Luego otro tema muy importante es, ya no solo es el cumplir normativa, que es obligatorio, sino el por qué. El por qué la vamos a cumplir. Pues la vamos a cumplir porque tú lo mencionabas, hay un cambio, un cambio generacional, la gente joven lo pide. Y no solo la gente joven, ya la gente concienciada en sostenibilidad cada vez es más, con lo cual, si nos queremos diferenciar de la competencia, cada vez más debemos mostrar nuestra concienciación en sostenibilidad. Y esa concienciación, además, revalorizará nuestro negocio, revalorizará nuestros edificios, nuestros assets y a la vez, y lo comentabas tú también, nos permitirá reducir los costes de consumo, los costes operacionales, las eficiencias internas, la comunicación entre distintas áreas de la empresa, de la empresa hotelera, etcétera, etcétera. Si nos centramos ya y entramos en un mundo algo más técnico, comentar que cómo podemos mostrar nuestra inquietud y nuestro interés en la sostenibilidad. Pues existen tres iniciativas que son las principales y son las que desde Schneider recomendamos que los hoteleros se apunten y vayan trabajando en ellas, que son las que tenemos aquí en pantalla. Y empezaré por debajo. CDP o Carbon Disclosure Project, RE100 y Science Based Targets. CDP no es nada más que una asociación sin ánimo de lucro que está fundada y está digamos, compuesta por los mayores fondos de inversión del mundo, y lo que quiere un fondo de inversión es saber dónde pone el dinero. Quiere saber, estar seguro de que si invierte en una empresa, si invierte en un asset, nunca va a tener un problema, o como mínimo minimizar el riesgo de problema. Con lo cual, el Carbon Disclosure es un cuestionario con una visión de 360 grados de la sostenibilidad. Y sostenibilidad tiene tres áreas: la social, la financiera y la medioambiental. No pensemos que sostenibilidad solo es medio ambiente, no. Además, ha de ser social y financiera. Pues bien, el Carbon Disclosure Project, al final, lo que te marca es un cuestionario de tus iniciativas, de tu programa, de tus objetivos, de el cumplimiento de los mismos, y ver cómo estás trabajando. Con lo cual, lo que mostramos es una radiografía de mi estado de situación y de qué voy a hacer a futuro. Con lo cual, un punto muy importante: transparencia. En sostenibilidad, la transparencia es vital, porque lo que queremos es saber qué estamos haciendo y mostrarlo a nuestros clientes, a nuestros accionistas, a todo nuestro entorno, para que vean que realmente es algo cierto. La siguiente iniciativa es RE100. RE100 es una iniciativa voluntaria donde la empresa hotelera se compromete a partir de cierto año, puede ser 2025, 2030, se compromete a que toda la energía que va a utilizar va a ser de origen renovable. De ahí el Renewable Energy 100. Y por último tenemos los Science Based Targets. Los Science Based Targets es una iniciativa que surge a raíz del COP21 de París, que tú antes mencionabas, Alejandro, y son unos, como dice su acrónimo, son unos KPIs científicos que tienen una doble visión. Una es ver cómo nosotros vamos a afectar al cambio climático, cómo las acciones van a paliar, van a reducir o van a incrementar ese incremento de temperatura, pero a su vez, muy importante, cómo nos va a afectar un incremento de temperatura. Y allí nos marcamos como objetivo el 1,5 grados. Con lo cual, son unos KPIs científicos, porque detrás hay unas métricas, y nos va a decir, una, qué impacto tengo yo sobre el cambio climático; segunda, qué impacto tiene el cambio climático sobre mi negocio. Con lo cual nos va a permitir detectar qué potenciales riesgos tenemos a futuro, para que nosotros ya podamos emprender acciones. ¿Cuál es el estado de situación en el sector hotelero? Pues lo que vamos a ver ahora es algunas de las empresas, algunos de los hoteles que ya han... Y Alejandro, si pasas la siguiente transparencia, vamos a ver cómo ya los hoteles ya están tomando las iniciativas,
Y decía, estas son 3 iniciativas, son quizá las más importantes, las que nosotros recomendamos, pero no son las únicas, con lo cual hay muchas otras cadenas que quizás están siguiendo otras métricas, otras iniciativas, pero aquí, por ejemplo, mostrar como Meliá es una de las cadenas que es española, 100%, y ya desde los últimos años pues ha salido seleccionada como una de las cadenas pues, más sostenibles del globo terrestre, ¿no? Con lo cual, en España se está haciendo un buen trabajo. Somos, obviamente, uno de los países punteros en cuanto a la sostenibilidad de los hoteles, porque es nuestra primera industria. Y hay que seguir invirtiendo en ello, porque al final es lo que nos va a diferenciar de la competencia y nos va a diferenciar como país en cuanto a la concienciación que tenemos en sostenibilidad. ¿Cómo podemos nosotros ayudar desde Schneider? Pues os vamos a poder ayudar mediante la realización de una estrategia. ¿Cómo se define una estrategia? Pues al final la estrategia se define buscando, entendiendo, compartiendo la visión que tiene el empresario hotelero. Con lo cual es dónde me veo yo o dónde quiero llegar yo a 10, 20 años vista, pero importante también saber dónde estoy yo a nivel de emisiones, de dónde parto y cuáles son mis iniciativas a futuro. Voy a abrir más hoteles, voy a remodelar hoteles, voy a comprar una cadena, voy a abrir hoteles en países distintos. Por ejemplo, es muy distinto abrir un hotel en Indonesia, donde a lo mejor el mix energético del país está basado en carbón, a abrir una cadena hotelera en España, porque el impacto en sostenibilidad en España va a ser muchísimo más reducido del que vamos a tener en Indonesia, con lo cual todo eso lo tenemos que tener en mente. Una vez definida cuál es nuestra visión, dónde estamos y dónde queremos llegar, tenemos que tener clara que la descarbonización pasa por 2 ejes de trabajo. Una, la reducción de consumo y 2, la compra o el uso, la generación de la energía de origen renovable. Con lo cual, esos son los 2 caminos. Obviamente, los 2 caminos tienen un coste, pero a su vez tienen un retorno. Pero obviamente hay que buscar esa sostenibilidad financiera de la que hablábamos antes. Con lo cual, no vamos a poder descarbonizar al 100% nuestros hoteles, sino que deberemos buscar una solución de compromiso entre qué inversiones voy a hacer yo para reducir el consumo energético, qué cantidad de energía voy a comprar yo de origen renovable o cuánta energía voy a generar yo con mis propias instalaciones, en cubierta, sobre parking, etcétera, etcétera. Pero luego siempre nos va a quedar un remanente que deberemos buscar el cómo compensamos. Y ahí es donde podremos compensar las emisiones mediante lo que llamamos los offsets, la compensación de energías. Y esto sería la fase 1. Tener claro cuál es el entorno. Una vez tenemos el entorno, ya deberemos definir y encontrar qué tecnologías pueden aplicar a mi gama de hotel, en función del sector hotelero en el que esté, si es vacacional, si es de ciudad, etcétera, etcétera. Podremos definir cuándo, dónde y cómo queremos implementar una serie de mejoras. Definir acciones concretas. Y decía, no va a ser lo mismo en una ciudad que en un hotel vacacional, en la costa, no va a ser lo mismo en Indonesia, no va a ser lo mismo en España. Hay que tener claro el impacto, con lo cual hay que tener una visión holística y una estrategia holística de todo mi parque hotelero. Y por último, la tercera fase ya será implementar las acciones. Implementar las acciones con las agrupaciones que veíamos antes, con los proyectos de cambio de tecnología, ya sea mediante la mejora de la automatización, de la climatización de un edificio, de un hotel, mediante la mejora de la iluminación de un edificio, mediante la automatización y la mejora, la eficiencia de la climatización de las piscinas, mediante la mejora de la gestión de las calderas, etcétera, etcétera. En el caso que podamos generar electricidad de origen renovable en nuestras instalaciones, pues deberemos ver la viabilidad, el coste que supone esta instalación con el retorno que tiene.
pero con una visión amplia. Ya no solo es la electricidad que vamos a dejar de comprar, sino va a ser aquellos certificados, aquellas garantías de origen que vamos a dejar de comprar porque vamos a generar nosotros mismos nuestra energía renovable. Y en el caso que estemos en distintos países o que tengamos una cadena importante con un gran consumo, pues deberemos estar atentos a las distintas modalidades de compra de energía renovable. Y hoy por hoy, una de las que está cogiendo mayor fuerza es lo que llamamos las PPAs, los Power Purchase Agreement, que son unas compras que podemos hacer mediante el acuerdo con desarrolladores de parques, ya sean fotovoltaicos o eólicos, y donde llegamos a un acuerdo del precio del kilovatio hora y llegamos al acuerdo de la compra de un paquete de energía por un periodo de tiempo que puede estar pues, entre 10, 15 o incluso si uno ya tiene una estrategia mayor visibilidad o mayor implementación, ¿no? Puede llegar a los 20 años. Y con lo cual, lo que ayudamos a definir es en cada una de las zonas, en cada una de las topologías de edificios, ver cómo vamos a ser capaces de implementar la estrategia y de conseguir pues, los resultados finales. Y bueno, esto sería un poco donde podemos ayudar a las distintas cadenas hoteleras, entendiendo que no sea lo mismo una cadena pequeñita, de una mediana, de una grande, de una de nivel nacional, nivel internacional, paneuropea, con implantación en África, en Estados Unidos, en Sudamérica, etcétera, etcétera. Eso es evidentemente muy importante para la definición de la estrategia. Y nada, Alejandro, creo que tú ahora tienes algunas transparencias más preparadas. Muchas gracias, Kim. Efectivamente, bueno, la verdad que en España sí que es verdad que se está empezando a ver mucho la preocupación por la sostenibilidad. Y bueno, muchas cadenas, hemos mencionado solo dos, pero muchas cadenas y muchos hoteles están trabajando en esta línea. Si hablamos de los consumos energéticos, bueno, Kim mencionaba en la gráfica que está abajo a la derecha, estaba la parte de eficiencia, la parte de renovables y la parte de supply o compra energética. Evidentemente, antes de realizar una compra energética mejor, lo primero que tenemos que hacer en nuestro edificio es tratar de reducir el consumo en el mismo edificio lo máximo posible. Primero con soluciones tecnológicas que nos ayuden, luego con renovables y cuando ya no sea posible reducir más, pues acudir a PPAs o garantías de origen que nos aseguren, bueno, que por un kilovatio hora que estamos consumiendo se está produciendo otro de forma renovable en un campo fotovoltaico, por ejemplo, en otro lugar de España. Si nos fijamos en cómo está la situación del sector hotelero en la actualidad en cuanto a gastos, en las operaciones de un hotel lo que vemos es que en la gráfica de la izquierda el gasto más importante, hablamos de personal, el segundo gasto más importante, hablamos de aprovisionamiento y el tercer gasto más importante, hablamos de energía. Por poner tres datos para que nos demos cuenta de la magnitud de los consumos de los hoteles. Un hotel consume un 50% más que un edificio de viviendas de las mismas dimensiones. Y eso contando que el hotel tiene una ocupación media del 55%. Si lo comparamos con un edificio de oficinas, consume un 250% más un hotel. Esto nos indica, bueno, como veis en el segundo dato, que entre los edificios terciarios, los hoteles se encuentran en el top 3 de consumo energético por detrás de los hospitales. Y por poner un dato de qué obtenemos logrando una reducción del consumo energético,
Pues un 10% de ahorro en consumo energético equivale a aumentar el ADR, Average Daily Rate, o la tarifa de pernoctación, 1,2 euros por habitación y por noche. Y conociendo el impacto que tiene la energía en nuestra cuenta de explotación y también la responsabilidad que tenemos como gestores, operadores de estos edificios de un consumo tan intensivo, vamos a entrar un poco más en detalle en el consumo energético del hotel. Si nos fijamos en la gráfica a la izquierda, esto es una gráfica de consumo energético de un hotel de la cadena Artim Hotels, que es una cadena menorquina muy concienciada con la sostenibilidad y que vienen midiendo todos sus consumos, tanto de kilovatios hora como de gas, desde hace muchos años. Observamos en la gráfica que julio y agosto tienen los picos de consumo, que evidentemente está muy ligado a la estacionalidad del turismo, pero no solo eso, también tiene otros factores que le afectan en gran medida, como por ejemplo puede ser la temperatura exterior del hotel. Porque pasamos a la gráfica de la derecha y vemos que tenemos fuentes de consumo de un hotel tipo. Pues vemos que la totalidad de la parte derecha de la gráfica, el 50% del consumo proviene de la climatización, de climatizar nuestro hotel. Esto incluye la enfriadora, incluye las UTAs o unidades de tratamiento de aire, incluye los grupos de presión y de bombeo de climatización, unidades terminales, pero climatizar el hotel es lo que más consume de este tercer gasto más importante de nuestro hotel. De la tercera partida más importante de gasto, que es la energía, la mitad de ello proviene de la climatización. Luego tenemos también, por ejemplo, otras partidas menos importantes, como la iluminación, que bueno, se ha venido reduciendo mucho gracias a la tecnología LED. Si nos fijamos en la climatización, hace una semana publicamos, también en colaboración con ITH en su blog, un artículo en el que hablamos de cómo gestionar un hotel de manera eficiente con un nivel de ocupación más bajo. Y mucho de ello, para reducir al máximo los costes del hotel, hablamos de climatización. ¿Y cómo gestionamos la climatización? Pues con un BMS, es de sus siglas en inglés, Building Management System, o Sistema de Control de Edificio, que nos permite gestionar la climatización, la iluminación y muchas más partes del hotel que vamos a ver ahora. Aquí habíamos mencionado que queríamos enseñaros dos demos online por el Hotel Inteligente, que es como lo llamamos, que básicamente lo que vamos a hacer es un tour virtual por un hotel inteligente, viendo diferentes partes del hotel. Hablamos del lobby, hablamos de las habitaciones, etc. Bueno, pues estamos en vista en primera persona. Por ejemplo, somos un huésped que llegamos al hotel. Hoy en día, en los últimos meses ha cambiado muchísimo la estructura, sobre todo, por ejemplo, en recepción con el check-in. El huésped, cuando llega a recepción, por ejemplo, puede ver de una manera muy simple una pequeña gráfica o un dashboard de consumos del hotel, simplemente para que el hotel demuestre que por lo menos tiene conciencia de lo que gasta y que tiene cierta preocupación. Pero si seguimos adelante, en otro caso podríamos ir a recepción, pero hoy en día hablamos de reducir el contacto con el personal del hotel lo máximo posible para evitar la propagación del virus. Pues bien, podemos venir a este kiosco en el que simplemente poniendo nuestro nombre podemos realizar el check-in del hotel. Podemos realizar el check-in sin necesidad de entrar en contacto con el personal del hotel y la misma habitación, el termostato, ya se pone en modo pre-confort gracias a una integración entre el BMS, el sistema de control de edificios, y el PMS de la propiedad o el Property Management System. Esto se realiza de manera automática.
Seguimos con el tour y, por ejemplo, ponle que hemos venido y hemos dejado el coche abajo. Lo que veríamos, antes hemos estado hablando de la normativa de vehículo eléctrico. Bien, en este caso hablamos de que estamos en el parking de un hotel, tiene más de 40 plazas, pues sería necesario que tuviésemos un poste de recarga doble de vehículo eléctrico, no solo por cumplir normativa, sino porque hoy en día esto lo puedes seleccionar en un metabuscador de hoteles y si no tienes una central de carga de vehículo eléctrico y el huésped conduce un vehículo eléctrico, pues evidentemente se irá a otro hotel. Si ya volvemos y nos dirigimos a la habitación, ¿qué es lo que vamos a ver? Bien, subimos a las habitaciones. Pues subimos 2 pisos y ya nos encontramos que al salir del pasillo, el mismo sistema de control de presencia nos detecta y enciende la iluminación. Y avanzamos por el pasillo para acceder a nuestra habitación. La habitación, evidentemente, ya está accionado el clima en modo pre-confort y al abrir la puerta se abre una escena de bienvenida que tan importante es a día de hoy para generar una primera impresión muy buena para el huésped. También vemos que en la pantalla de la televisión se ha puesto nuestro nombre para darnos la bienvenida. Y bueno, aquí tendríamos diferentes sistemas de control, que esto funciona siempre basado en la presencia, en la detección de ocupación de la habitación, y si nos vamos de la habitación, por supuesto, todo se apagaría. Desde el cabecero podríamos hacer controles como las cortinas. Y bueno, básicamente tendríamos también los controles, por ejemplo, en el baño, con una integración. Si, por ejemplo, nos queremos dar un baño caliente al llegar al hotel, con un sistema de calentamiento de espejos o mirror heating, lo que vamos a hacer es desempañar el espejo y que produzca una agradable sensación para el huésped, que es algo que tanto valoramos, la experiencia del huésped, porque hoy en día la calificación online es un aspecto fundamental a la hora de poder incrementar el ADR. Bien, esto es lo que vería un huésped al llegar al hotel inteligente. Esto se gestiona en gran medida gracias a un BMS o Building Management System. ¿Qué es lo que vería el hotelero? Pues si volvemos a la presentación, podemos acceder a la visualización del hotelero con el sistema de control del edificio. Bien, esta sería nuestra visualización como hotelero. Esto puede ser la foto de este hotel tipo, por ejemplo, o podemos poner la misma foto de nuestro hotel. Desde aquí tenemos el control de todo el edificio. Aquí tenemos un submenú con diferentes accesos, pero si queremos simplemente podemos también acceder a las diferentes plantas para conocer su estado de ocupación, la iluminación, climatización o incluso acceder a una habitación muy útil para dar un servicio extra al huésped o para conocer si ha habido algún problema y evitar quejas. Podemos controlar la climatización, diferentes escenas, y al fin y al cabo esto es lo que nos permite generar confort y una experiencia sensacional para el huésped. Y cuando hablamos por la parte de climatización, en el artículo veníamos diciendo que es importante controlar la climatización, sobre todo ahora que no es necesario que haya grandes consumos porque los niveles de ocupación van a ser mucho más bajos. Si, por ejemplo, nos vamos a la parte de HVAC, aquí tenemos la enfriadora, las UTAs, que son partes de nuestro ecosistema que consumen muchísimo. Pues bien, apoyándonos siempre de nuestro mantenedor de edificios o del personal de mantenimiento del mismo edificio, podemos trabajar las consignas, por ejemplo, bajar la consigna del retorno de la enfriadora, porque seguramente no sea necesaria tanta potencia cuando el hotel tiene una ocupación menor de la que es habitual en estas fechas.
bueno, también podríamos controlar la enfriadora, perdón, la unidad de tratamiento de aire. Pero básicamente esta sería nuestra visualización como hotelero para poder ofrecer estos servicios de valor añadido y de eficiencia energética de los que venimos hablando. Ahora Kim nos va a explicar muy brevemente en 1 minuto o dos casos de éxito que tenemos con cadenas como Hilton y Marriott, que simplemente queremos comentaros para que veáis cómo trabajamos con cadenas en cuanto a descarbonización. Kim, te cedo la palabra. ¿Sí? ¿Escucháis ya? Vale, creo que sí, ¿verdad? Nada, pues oye, para finalizar, pues nada, vamos a mencionar simplemente dos casos prácticos o dos ejemplos donde hemos implementado las soluciones que está ahora precisamente mencionando Alejandro y donde a su vez les hemos ayudado en la implementación de esa estrategia en cuanto a sostenibilidad. Pues uno de los ejemplos es Hilton. Aquí mencionamos un hotel, pero la realidad es que además de ese hotel en particular, con quien estamos trabajando es con el headquarter, con la dirección, y el primer reto fue entender cuáles eran sus preocupaciones, cuál era su motivación, su driver. Y al final, claramente nos dijeron que sus objetivos eran tres. Uno, el reducir los costes y los consumos, y básicamente detectar donde allí tenían anomalías. Y hay que pensar que no estamos hablando de un hotel, estamos hablando de una cadena, con lo cual la globalidad de todos los edificios. Luego, segunda, importante, apelar a la concienciación de sus clientes, que sus clientes vieran que el hotel estaba trabajando en la sostenibilidad, que fueran conscientes de ello para también que se inculcaran de esa idea. Y por último, el tener una mayor visibilidad, no tan solo de energía, sino de todos aquellos recursos que son necesarios en un hotel y que un hotel genera, como pueden ser las emisiones, pero los residuos también. Con lo cual, es muy fácil tener un contador de electricidad, un contador de agua caliente, pero realmente hay que ir más allá. Cuando uno habla de sostenibilidad hay que hablar de emisiones, hay que hablar de residuos, cómo somos capaces de reciclar, de reaprovechar. Y todo esto es lo que estuvimos haciendo o estamos haciendo en Hilton. Los logros, pues en los primeros 4 años se ahorró de media un 14,5% a nivel grupo, un 14,5%, que viene a ser pues un ahorro anual mantenido de un 3%. Otra de las cadenas con las que trabajamos es la cadena Marriott, cuyas inquietudes pues evidentemente son muy parecidas y aquí el trabajo pues ha sido parecido, el definir la estrategia, las acciones a realizar, el cómo implementarlas, el definir importante los recursos internos y externos que necesitan para implementar esa estrategia y luego algo que a veces no gusta, pero los presupuestos, los budgets que llaman en inglés, para poder invertir y poder conseguir esos retos. Y eso es tan importante como el definir un objetivo. Y muchas veces la gente, sobre todo cuando estás a nivel de un hotel, te dice, no, es que la cadena no va a invertir dinero. Y la realidad no es esa. La cadena invertirá siempre y cuando tenga una visibilidad, tenga una hoja de ruta y vea cuál es el beneficio. Lo que no podemos es pedirle de sorpresa X miles de euros. Lo que hay que definir es una estrategia, un camino y saber si el año que viene vamos a tener que invertir 5 o 10. Y si pasa algo, quizá no invertiremos esos 5, lo retrasaremos un año, pero siempre tendremos esa visibilidad y ese cálculo, esa previsión de los recursos y de las inversiones y de la consecución de los retos. Y en este caso, y aparece aquí, el resultado ha sido de un ahorro en función del hotel, pero un ahorro entre el 10 y el 15% en cuanto a consumo energético. Y todo eso pues, ha venido avalado por los servicios y por las plataformas y las soluciones que antes mostraba Alejandro en la breve exposición. Y nada, me has pedido que sea breve, he tratado de serlo. Con lo cual,
No sé si ahora abrimos debate, si hay preguntas, si no hay preguntas. Bueno, me escucharía, creo, sí. Te escuchamos. Nada, muchas gracias a los dos por ofrecernos, por nutrirnos con esta información y bueno, por dar esta solución, ¿no? Que seguro que va a ser muy interesante para todo el sector y que va también en línea con todas las normativas y con todos los compromisos, ¿no? Que hay actualmente. Vamos a pasar, pues como comenté al principio, a la ronda de preguntas. Voy a leer el chat rápidamente, así a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver. Pues, bueno, han comentado que sí vamos a facilitar la presentación. Compartiremos con vosotros la presentación y además el vídeo lo subiremos y os pasaremos a todos el enlace, ¿vale? Pues si lo queréis ver otra vez tranquilamente y para que tengáis también todas las diapositivas con la información que nos han facilitado. Entonces, no sé si queréis añadir, Alejandro o Kim, Gonzalo, alguna cosa más. perdona que interrumpa, Gonzalo. Sí, sí. Hay una pregunta de Omar Trejo Luna en el otro chat. La hago si quieres, no sé si la ves. Es que estaba, correcto. Por el otro chat. Correcto. Hay una pregunta, cierto. Gracias. ¿Cómo ven ustedes este tema para América Latina? Nos pregunta Omar. Pues contesto yo, Alejandro, si quieres, aunque tú puedes ampliar. A ver, el tema de la sostenibilidad, el tema de la eficiencia energética no tiene ni color ni país. Esto tiene una afectación mundial. Sí que es cierto que en Europa existe una normativa ad hoc y se está definiendo y todo arranca con el Clean Energy Package que se aprobó en 2018 y eso está haciendo que los países europeos vayamos a una velocidad. Pero al final decíamos, sostenibilidad, no solo el cumplimiento de normativa, sostenibilidad es cómo ser más eficiente internamente en cuanto a instalaciones y en cuanto a operaciones. Con lo cual, si queremos los hoteleros ser viables a medio y largo plazo, lo que hay que ser es sostenible. Lo dice la propia palabra. Si queremos permanecer, si queremos lo que dice la palabra, permanecer en el tiempo, hay que ser sostenible. ¿Cómo ser sostenible? Optimizando los recursos. Y optimizar recursos, energía, residuos y emisiones. Con lo cual, lo que digo, aplica tanto a Europa como a Latinoamérica. La velocidad, quizá la implantación puede ser más acelerada en Europa, pero ya digo, porque viene dada por una acompañamiento normativo, digámoslo así, pero es que en Europa tenemos una situación muy, muy clara y es que no tenemos recursos de petróleo y de gas, salvo en el norte, en Noruega y en el Reino Unido. Con lo cual ya nos viene bien toda la descarbonización y el electrificar nuestras instalaciones, porque sí que tenemos sol, sí que tenemos viento, con lo cual lo que queremos ser es en cierta manera, blindar esa estrategia energética y ya no depender más de los países productores de petróleo y de gas. Vale, genial. Gracias, Kim. Creo que Omar se ha como contestado con la pregunta, sin problema. Tenemos otra pregunta de Daniel. Buenas, me gustaría saber qué clase de ayudas hay, financiación y también cuánto tiempo, cuál es el tiempo medio de ROI. No sé si me escuchas, ¿verdad? Sí. El ROI depende, el ROI de las mejoras energéticas depende mucho de la tecnología a implementar. Pero muchas veces pensamos, hay que reducir consumos, mejora tecnológica. Cierto. Pero hay algo quizá más importante, que es la gobernanza energética. El tener esa concienciación, el saber qué tenemos que medir, definir los KPIs. No hay que empezar a instalar contadores en todo el hotel y medirlo todo. No. El paso previo es definir qué es lo que impacta energéticamente a mi hotel. Una vez tengo claro qué le impacta, empiezo a medir, pero mediré aquello que necesito yo medir. Con lo cual,
El retorno a nivel de cambio de concienciación es inmediato. Si yo defino una gobernanza energética, defino el rol para el seguimiento de la energía, quién controla qué, quién sigue qué, esos son los mismos recursos. Simplemente es definir cuál es el rol de cada uno. En cuanto a implementación de proyectos, hay proyectos con un retorno inmediato, como puede ser el cambio de consignas, y hay proyectos con un retorno muchísimo más largo, como puede ser el cambio de una enfriadora. Lo que hemos de ser es inteligentes y no tratar de acometer proyecto a proyecto. Hay que tener una visibilidad, hay que definir un plan, hay que conocer cuáles son los proyectos que tenemos potenciales y agruparlos. El año 1 implementamos una serie de mejoras y miramos el retorno global de las inversiones y jugar con aquellas inversiones de retorno corto con aquellas de retorno más largo y buscar retornos intermedios. Porque si empezamos por los retornos de medio a un año y medio, el primer año tendremos una medalla muy grande, pero el tercer año no sabremos qué acometer, porque habremos dejado todas las obras o los proyectos de retorno mayor a 3 años y seremos incapaces de realizarlas. Por lo cual, como consejo, tener clara la visibilidad, dónde queremos llegar, tener claro cuáles son los proyectos que podemos acometer y agruparlos para que el ROI medio de cada periodo sea sostenible por sí mismo. ¿Vale? Con lo cual es muy difícil contestar con un número, pero lo que digo, primero, gobernanza, definir los roles de nuestros colaboradores, qué reuniones va a haber, cuáles son los KPIs de seguimiento, qué vamos a reportar, cada cuándo lo vamos a reportar. Hecho esto, tener clara cuál debe ser la hoja de ruta, agrupar los proyectos y a implementarlos por retorno medio de implementación. Y teniendo en mente que cada proyecto que empiece a ahorrar nos va a aportar un recurso monetario para reinvertir en nuevos proyectos. Con lo cual, a más hagamos, más tendremos donde reinvertir. Kim, aquí quería añadir una cosa, que bueno, todo esto que comentamos es muy complejo y sobre todo para los hoteleros que empiecen de nuevas con la sostenibilidad, pues hay muchísimo que tener en cuenta. Entonces siempre recomendamos apoyarse de un partner estratégico y aprovechando que estamos haciendo esto en conjunto con ITH y tal y como contaba Gonzalo al principio, ITH se encarga de promover tecnologías que ayudan a los hoteles a ser más eficientes. Pues una de estas promociones es un proyecto que tienen que se llama iSafe Hotel, en el cual se rellena un cuestionario online con una serie de datos sobre tu hotel y luego lo que hacen es una asesoría técnica gratuita al hotel para, básicamente comentarle todo esto con una persona de primera mano y que te puede ayudar pues con todo esto que hemos comentado, pero con un contacto directo con una empresa especializada en eficiencia energética. Perfecto. Gracias, Alejandro y Kim. Si suelo añadir también que cualquier consulta que tengáis particular, como os vamos a facilitar el contacto tanto de Kim como de Alejandro, no dudéis en poneros en contacto y preguntar vuestro caso, porque como hay muchos casos diferentes, ¿vale? No os quedéis con la duda, entonces pues os ponéis en contacto con ellos y sin problema, ¿vale? Os facilitaremos los dos contactos al final. Tenemos otra pregunta que nos hace un espectador anónimo. ¿Cómo puedo aplicar un espacio sostenible en una casa rural? Bueno, aquí las casas rurales tendrán su tipología de proyectos en las certificaciones de edificación sostenible. Y bueno, cuando hablamos de sostenibilidad era lo que decía, bueno, indicaba Joaquín Daura anteriormente, que no hablamos únicamente de sostenibilidad energética. Entonces, lo que hacen estas certificaciones de sostenibilidad es cubrir muchos ámbitos de actuación para tú poder lograr obtener el certificado. Hablamos que, por supuesto, nosotros trabajamos muchísimo en la parte de climatización del edificio, de energías renovables, pero también hablamos que hay otros apartados como puede ser, por ejemplo, tener un espacio para bicicletas y fomentar la movilidad sostenible. Entonces, en función de la tipología de proyecto, será más factible tomar unas medidas u otras, pero bueno,
Con la parte de certificación sostenible, LEED y BREEAM es bastante sencillo de seguir con los esquemas. Qué es lo que más aportaría a tu hotel y qué es lo más fácil de acometer con la menor inversión posible. Vale. Gracias, Alejandro. A ver, tenemos otra pregunta que nos hace Daniel. Quería saber cuánto se estiman los costos de mantenimiento de las instalaciones una vez ya estén renovadas y sean verdes. Vale, sigo yo, ¿verdad, Kim? Vale. Pues en una de las gráficas que habíamos mostrado antes, aunque no venía el porcentaje, hablaba que, bueno, lo que comentaba era el primer coste era el personal, evidentemente. En ese porcentaje ya tenemos que contar con el personal de mantenimiento, una parte. El segundo costo más importante para el hotel era el aprovisionamiento, que ese no nos afecta en cuanto a mantenimiento. Y el tercer coste era energía, agua y mantenimiento. Y este suma un 13% de media. La energía únicamente, hablamos que el gasto energético puede ser del 6%, como indicaba antes, de electricidad y gas. El gasto en agua hablamos que es muy inferior, de a lo mejor 1%. Entonces, el resto que es mantenimiento puede ser aproximadamente, porque estos son ejemplos y números de medias, un 6% en costes de mantenimiento. Vale. La siguiente pregunta, de espectador anónimo también, ¿qué soluciones de control predictivo puede incorporar un hotelero en sus proyectos de sostenibilidad? Esta es muy, muy interesante y estoy seguro que le ha hecho a alguien que ya está muy involucrado con el tema de la sostenibilidad, porque es cierto que los aspectos predictivos están cobrando cada vez más importancia. Que nosotros seamos capaces de predecir diferentes factores para así ser capaces de ser más sostenibles. Hoy en día hay soluciones que trabajan con inteligencia artificial, Big Data, Business Intelligence, que lo que hacen es, cogiendo multitud de datos, hacer predicciones sobre posibles fallas futuras y avisarnos con antelación. Una de estas, que a mí es la que me parece más interesante y más puntera, es una solución enfocada en la climatización del hotel, que se llama Building Advisor, que lo que hace es analizar todos los puntos de las señales de tu hotel en cuanto a climatización, decirte qué puede fallar, qué está fallando y lo mejor de todo para un hotelero cuando hablamos de sostenibilidad, cuánto nos está gastando, cuánto nos está costando no reparar este fallo y cuánto nos vamos a ahorrar si lo solventamos. Es decir, ya no solo hablamos de que estamos gastando más kilovatios hora, estamos gastando más gas. Hay modelos predictivos que te dan información sobre los euros que estás perdiendo por no solucionar un problema o los euros que vas a perder si no solucionas un problema. Y bueno, esto por supuesto es otro mundo y ahora no tenemos tiempo para resolver todo esto, pero estaremos encantados de solucionar más dudas después del webinar. Genial, gracias Alejandro. La siguiente pregunta es ¿qué rentabilidad tienen esos proyectos de control predictivo e inteligencia artificial? Pues la rentabilidad que calculamos con este modelo del que hablaba, que se centra en HVAC, en climatización, se calcula que te puedes ahorrar entre el 20 y el 25% de la parte de climatización. ¿Vale? Y antes veíamos que en función del hotel habrá más o menos, pero se calcula que el gasto en climatización es la mitad de tu consumo energético, pues el 20% de esa mitad. Vale. La siguiente pregunta dice, ¿existe algún modelo OPEX que permita afrontar las inversiones requeridas en materia de sostenibilidad? Existen modelos que podemos utilizar. Nosotros tenemos, nosotros y muchos más fabricantes que trabajamos en sostenibilidad, que tenemos librerías de nuestros productos para trabajar en proyectos con las cuales podemos, evidentemente, además de seleccionar
los productos sostenibles, conocer cuánto va a ser el OPEX del hotel y hacer comparativas de qué nos suponen no poner un producto sostenible y qué dinero vamos a dejar de ahorrar en el futuro. Esto lo tenemos tanto Schneider Electric como otros fabricantes, pero bueno, existen librerías de productos que nos ayudan a modelizar los edificios y a calcular los gastos operativos del OPEX una vez esté el edificio operando. Vale, genial. La siguiente pregunta de Guillermo dice, además de un puesto de carga doble cada 40 plazas de coche, ¿qué medidas hay que tener en cuenta para que un hotel sea eco-friendly? Vale, esta es muy buena. Bueno, por supuesto, la central de carga de vehículo eléctrico ayuda y da muy buena imagen, pero también yo me centraría en lo que hemos venido comentando. Si conocemos que lo que más consume de nuestros hoteles es la climatización y nuestra responsabilidad como hoteleros es tratar de reducir este consumo energético lo máximo posible, yo trabajaría en climatización. Y para esto, pues, hay muchos sistemas. Uno de ellos es el BMS, que nos ayuda a gestionar la climatización de una manera mucho más eficiente. Y luego hay otros sistemas que funcionan en comunicación con el BMS, como a lo mejor puede ser uno que se ha implantado mucho en los últimos 5 años o incluso un poquito más, que son sistemas de control de presencia en habitaciones, que en función de la ocupación real de la habitación, que lo detecta por movimiento, por presencia, la habitación se climatiza o deja de climatizarse. Entonces, si el huésped pasa de media un 60% fuera de la habitación, y más aquí en España que tenemos parajes y playas fabulosas, pues es importante que nos aseguremos que no estamos climatizando todos esos metros cúbicos de habitación multiplicado por n habitaciones del edificio durante todo el día si el huésped no se encuentra en la habitación. Y esto, bueno, aparte de que reducir los gastos, pues por supuesto también te ayuda a sumar puntos para obtener alguna certificación de edificación sostenible. Vale, gracias Alejandro. Mira, tenemos otra pregunta. ¿Qué competencias consideráis que tiene que tener la persona que lidere la sostenibilidad en una empresa? Kim, esta yo creo que muy bien. Sí, de hecho, antes estaba muteado y no podía participar, ahora me han desmuteado. Porque quería comentar, antes había en la pregunta del tema del OPEX, de si había soluciones en modalidad OPEX, sí existen. Existen soluciones donde existen distintas soluciones. Se puede implementar un proyecto como as usual, como se ha venido implementando durante el tiempo. Se puede implementar un proyecto con garantía de ahorro, donde uno compromete, el que implementa la solución compromete el retorno de inversión, con lo cual, si por algún motivo el retorno se alargara, aquel que implementa la solución, digamos que inyecta la parte de dinero, la parte financiera para que ese retorno se mantenga. Y por último, existen soluciones OPEX donde se paga por uso de. Si yo te cambio una caldera, yo puedo como fabricante o como consultor o como empresa de servicios, invierto yo en la caldera y el propietario del hotel va pagando por uso de agua caliente o va pagando, si es una enfriadora, por uso de agua fría. Con lo cual, por ese lado, no hay ningún problema en soluciones de nivel de OPEX. En cuanto a qué debe tener una persona responsable de la sostenibilidad, pues para mí diría sentido común, abrir mucho los ojos, ser consciente de dónde estamos. ¿Qué pasa si no cambiamos? Si hacemos business as usual, pues el mundo hacia dónde va. Y luego tener unas dosis de gestor, porque al final estamos hablando en muchos casos de previsiones, de simulaciones, de estimaciones y son datos de futuro. Con lo cual, cuando hay que definir una estrategia, hay que tener esa dosis de gestión. Y luego, importante,
así como la eficiencia energética es algo interno al hotel en este caso, si yo acometo una mejora la voy a rentabilizar, la sostenibilidad es la cadena de valor. Con lo cual, no solo es lo bien que lo haga yo en mi casa, sino lo bien que lo hacen mis proveedores y mis clientes. Con lo cual, tiene que tener sus dotes de visión y de visión de 360 grados. No solo vale trabajar en interno, sino en externo. Con lo cual, para mí, ha de ser una persona que para nada tiene que ser técnica, no es alguien de mantenimiento, no es alguien de ingeniería, y sí ha de ser con una visión de gestión, con ganas de interactuar con lo que decía, tanto clientes como proveedores, y de aunar esfuerzos, porque, como repito, como decía, la sostenibilidad es toda la cadena de valor, con lo cual, importante aunar esfuerzos y buscar sinergias entre los distintos actores. Vale, muchas gracias, Tim. Pues esta era la última pregunta. Voy a revisar el chat. Sí, esta era la última pregunta. De todas maneras, bueno, muchas gracias a los dos por la presentación, que ha sido muy informativa y muy interesante, y a todos los asistentes. Pero eso, cualquier cosa que tengáis, cualquier duda que os surja, os vamos a enviar la presentación y el enlace con el vídeo, pues si lo queréis revisar, no habrá problema en que cualquier consulta, pues os la van a responder encantados. Y nada, muchas gracias a todos. Hay mucho que hacer en el sector y espero que estas soluciones que vamos ofreciendo pues vayan calando poco a poco y vayan ayudando a recuperar y a mejorar esta competitividad. ¿Vale? Muchas gracias, Tim. Muchas gracias, Alejandro. A vosotros. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y gracias a todos por vuestra asistencia. Venga, hasta pronto. Hasta luego. Buenas tardes.